¿Qué tal? Saludos. Mi nombre es Marcela Pérez y hoy les voy a hablar de ética en investigación. Me gusta comenzar esta charla con este concepto de integridad. Integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo, y eso es justamente lo que debemos de tratar de hacer cuando se trata de ética en investigación. No esperar a que alguien se detenga a ver si estamos haciendo las cosas bien, sino que tiene que nacer de nosotros mismos el hacer las cosas correctamente. Les voy a hablar de algunos requisitos que hacen que una investigación sea ética, es decir, que si se siguen estos puntos, se puede decir que la investigación es ética. Y esto proviene de un artículo que es muy famoso de un autor que se llama Ezequiel Emanuel y sus colaboradores, en donde con base en lo documentado en el informe Belmont, en la Declaración de Helsinki y en otros documentos regulatorios internacionales, se hace un compendio de los 7 puntos clave o los 7 puntos más importantes que deben de ser cumplidos en todas las investigaciones para poder decir que una investigación es ética. El primer punto es el valor. Para que una investigación sea ética, lo primero es que debe de ser valiosa. Puede ser un ejemplo que evalúe una prueba diagnóstica o una intervención terapéutica, o que lleve a mejoras en la salud o en el bienestar, o que sea un estudio preliminar etiológico, fisiopatológico, epidemiológico, aun cuando en ese momento no tenga ninguna implicación directa o ninguna aplicación, pero que dé pauta que en el futuro se pueda llevar a cabo alguna investigación que lleve a terapias o algo que sea realmente funcional. La investigación con resultados que tiene poca probabilidad de ser diseminados o en el cual la intervención no pueda ser implementada de manera práctica, aun cuando sea efectiva, no es valiosa. Es decir, que si se está evaluando una terapia que puede ser muy complicada o muy costosa o poco aceptada, aun cuando sea muy efectiva, puede que ese estudio no sea muy valioso dado que no va a tener ninguna aplicabilidad. Las razones por las cuales las investigaciones deben de ser valiosas y deben de tener un valor social, científico o clínico son, pues, para el uso responsable de recursos finitos, porque como sabemos en temas de salud el dinero nunca alcanza, y para evitar la explotación de las personas. Hay que tomar en cuenta que las personas son un fin por sí mismo, no deben de ser tomadas en cuenta nada más como un medio para lograr contestar una pregunta de investigación. El segundo punto que debe de ser cumplido para que una investigación sea considerada como ética es su validez científica. Para que una investigación sea ética, debe de ser conducida de forma rigurosa metodológicamente. Aún las investigaciones que hacen preguntas de investigación valiosas, si son diseñadas o conducidas pobremente, van a producir resultados científicamente poco confiables o inválidos. Hay un dicho muy cierto en investigación que dice garbage in, garbage out. Si nosotros metemos basura a un estudio con documentos que no estén completos para nuestros antecedentes, si no tengamos el panorama completo, si no tenemos un cálculo adecuado del tamaño de muestra o los instrumentos que estamos utilizando no están validados, la información y los resultados que nosotros vamos a obtener de esa investigación va a ser poco confiable y por lo tanto no va a ser válida. Y como lo mencionan las pautas de SIOMS, la investigación no científica en humanos, ipso facto, no es ética, ya que pudiera llegar a exponer a los participantes a riesgos e inconvenientes sin ningún propósito. Los métodos deben de ser válidos y el protocolo también debe de ser factible. Debe de tener su investigación un objetivo científico que sea claro. Esto es muy importante porque a veces cuando no tenemos en cuenta que el objetivo de nuestra investigación no es claro, no podemos esperar que el resto del protocolo esté bien hecho. Si no nos queda claro exactamente qué es lo que queremos hacer, pues mucho menos nos va a quedar claro cómo lo vamos a hacer. Hay que tener un diseño de investigación usando principios y métodos aceptados y prácticas confiables, no métodos hechos al vapor y que no estén realmente aceptados por la comunidad científica.
Hay que tener suficiente poder estadístico para probar el objetivo del estudio. A veces podemos tener un estudio muy bonito, una gran pregunta de investigación, pero la capacidad que pudiéramos tener para completar un tamaño de muestra es insuficiente. Y si no tenemos el tamaño de muestra suficiente, no tenemos capacidad estadística para comprobar o rechazar nuestra hipótesis. Por lo tanto, el poder estadístico es indispensable y tenemos que poder ofrecer un plan de análisis que sea plausible y que sea adecuado al tipo de variables que estamos evaluando. Y por último, debemos de tener clinical equipoise. Clinical equipoise es un concepto que nos habla de la duda genuina, de que realmente esa pregunta de investigación no esté contestada. Si no hay clinical equipoise, quiere decir que en realidad ya sabemos la respuesta a la pregunta de la investigación y no sería pertinente llevar a cabo esa investigación, sino que sería momento de actuar y aplicar los conocimientos que ya se tienen en ese momento. El siguiente punto que debemos de cumplir para que una investigación sea ética es la selección justa de los participantes. Hay que seleccionar a los participantes para que los individuos susceptibles de ser estigmatizados o vulnerables no sean seleccionados para una investigación riesgosa y que los individuos con recursos y socialmente poderosos pues no sean favorecidos en investigaciones potencialmente beneficiosas, sino que todas las personas tengan la misma probabilidad de poder participar en investigaciones que tengan mucho potencial de beneficio y todas las personas también tengan la misma probabilidad de llevar las cargas de las investigaciones. La selección de los participantes tiene que ver con los criterios de selección de una investigación, es decir, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, y con la estrategia adoptada para reclutar a los sujetos de investigación. Es decir, en dónde se van a reclutar, en qué momento, quién va a ser la persona que va a hacer el reclutamiento. Una selección justa se basa en los objetivos de la investigación, no en la vulnerabilidad, privilegio o en otros factores relacionados con la investigación. Con esto me refiero a que debemos de tener los criterios de inclusión y de exclusión, características que se necesiten para contestar la pregunta de investigación. No, por ejemplo, si yo quisiera contestar la pregunta de investigación en sujetos que tienen diabetes tipo 2, pues mis criterios de selección son justamente esos. No tengo por qué ir a buscar aquellos que son los más sencillos de reclutar, por ejemplo, aquellos que están hospitalizados porque les van a hacer un procedimiento y dado que están en el hospital y pues están en su habitación, pues es más fácil reclutarlos que aquellos que están como pacientes ambulatorios. Los grupos de individuos o individuos particulares no deben de ser excluidos de una investigación, de la oportunidad de participar en una investigación sin que haya fundamentos científicos válidos. Es decir, si se pretende dejar de lado a sujetos que pudieran ser, por ejemplo, adultos mayores, porque pues es más problemático que contesten los cuestionarios, pero en realidad no hay una verdadera razón científica por la cual poderlos excluir o por lo cual deberlos excluir, o mujeres en edad fértil. Si no queremos incluirlas porque es posible que se embaracen y yo pierda ese número de participante y me cause problemas, tampoco sería un fundamento científico válido. Tendría que ser porque yo necesito tal vez cierta agilidad cognitiva para contestar los cuestionarios o porque se va a probar un fármaco que pudiera ser pues, potencialmente teratógeno en los fetos, entonces no podríamos incluir a mujeres que tengan planeado embarazarse. Otra característica que deben de tener los protocolos es que deben de tener un balance riesgo-beneficio que sea favorable. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues teniendo mecanismos para maximizar los potenciales beneficios, todas las cosas buenas que pudieran obtenerse de los estudios de investigación deberían de tener pues un mecanismo para que se haga lo más grande posible y debemos de tener identificados a los potenciales riesgos y tener también mecanismos para prevenirlos y en caso de que haya algún daño, tratar de disminuirlo lo más posible. El riesgo para un sujeto debe de ser por lo menos proporcional a los beneficios directos. Nunca debe de excederse el riesgo en comparación con los beneficios que se tengan en una investigación.
Esta es un diagrama de una publicación de estos autores que ustedes están viendo en la parte de abajo, en donde es una guía más o menos de cómo podríamos identificar si un protocolo tiene un balance riesgo-beneficio aceptable o inaceptable, ¿no? Por ejemplo, se tiene que hacer la distinción entre los procedimientos, primero que nada, los que son terapéuticos y los que no son terapéuticos. Pensando en un ensayo clínico, pues pudiera ser que algunos sujetos de investigación tengan procedimientos que no formen parte de una terapia como tal, sino a lo mejor pues cuestionarios o a lo mejor pudiera ser un procedimiento diagnóstico que no tenga que ver con la terapéutica. Entonces vamos a evaluarlos de manera distinta. Cuando estamos hablando de procedimientos terapéuticos, primero que nada tenemos que identificar si hay clinical equipoise, es decir, si hay una duda genuina sobre si sirve o no sirve esa terapia. Si realmente hay una duda genuina, hay no está de acuerdo a la comunidad científica, es decir, algunos dicen que sirve, otros dicen que no sirve, entonces vale la pena continuar. Y el tratamiento que se esté, pues, proporcionando a los sujetos de investigación debe de ser consistente con cuidado que sea considerado como competente. Los riesgos deben de ser razonables en comparación con los beneficios. Y del otro lado tenemos que evaluar los procedimientos que no sean terapéuticos. Es decir, por ejemplo, como les estaba diciendo, algún proceso diagnóstico, algún cuestionario, tomas de muestra. Debemos de minimizar los riesgos consistentes con investigación científica de calidad, siguiendo todos los esquemas y todas las recomendaciones que se tienen en ética en investigación. Los riesgos deben de ser razonables en relación al conocimiento a ser obtenido. Si estamos hablando de una población que sea vulnerable, sujetos que tengan pues ciertas características que los hagan susceptibles de ser explotados, entonces, si es que estamos incluyendo esta clase de población, los procedimientos no pueden tener más que riesgo mínimo. Y si no tenemos una población vulnerable, pues sí podríamos incluir procedimientos que sean considerados con riesgo mayor que el mínimo. Y si ambos procedimientos terapéuticos son adecuados, pues bueno, entonces no sobrepasan los riesgos, podemos decir que un protocolo es aceptable. Otra característica que debemos de tomar en cuenta para que una investigación sea ética es la revisión independiente. Esto se refiere a que el protocolo sea revisado y el proceso de consentimiento informado también sea avalado por un comité independiente a los investigadores. Esto tiene que pasar por el comité de ética local, el comité de investigación local o dependiendo si el grado de riesgo de la investigación es mayor que el mínimo, pues bueno, eso iría a la Comisión Nacional en el caso del instituto, del IMSS. No el que revise su tutor, su protocolo se considera una revisión independiente, tiene que ser un comité que sea completamente ajeno a ustedes. Por otro lado, del consentimiento informado también es un requisito indispensable para que una investigación sea ética y tiene que proveer información a los sujetos acerca de los propósitos de la investigación. Debe de hablar sobre los procedimientos que se van a llevar a cabo y todo esto tiene que ser con terminología muy coloquial y muy sencilla de entender. Se les tiene que decir cuánto tiempo se van a tardar, qué se les va a hacer, se les tiene que hablar de cuáles son los potenciales riesgos y los potenciales beneficios que podrían tener si deciden participar en esta investigación y cuáles serían las alternativas para que el individuo entienda esta información. Si es que decide no participar, entienda que existen otras, o sea, existe la posibilidad de no tener que participar a fuerza en la investigación. Tiene que saber que es una decisión voluntaria y si no participa no pasa absolutamente nada. Y el respeto por los sujetos de investigación, pues hay que decirles que se permite abandonar la investigación en el momento en el que ellos lo decidan. Hay que proteger la privacidad a través de la confidencialidad y vamos a informar a los sujetos sobre nuevos riesgos y beneficios descubiertos, informando a los sujetos sobre los resultados de la investigación y manteniendo el bienestar de los individuos. Voy a desarrollar un poquito cada uno de estos puntos.
Se le debe de explicar que aun cuando ya decidió entrar en la investigación, pues podrían decidir después de un tiempo que si ya no corresponde esa investigación con sus intereses, pueden abandonar la investigación. Se les tiene que explicar cómo es que se va a proteger la privacidad de sus datos, cómo se va a proteger la privacidad de sus imágenes y si durante el desarrollo de la investigación se llegaran a conocer nuevos riesgos y beneficios que no se conocían al inicio, es obligación del investigador hacérselo saber. La información sobre los sujetos en cuanto a los resultados de la investigación se refiere a dos cosas. Lo primero es que si se le hacen estudios o algún cuestionario que nos vaya a arrojar algún resultado que sea de interés para el sujeto de investigación, en cuanto se tengan los resultados se le tiene que hacer saber cuáles fueron esos resultados. Y por otro lado, también se tiene que proporcionar los resultados del estudio global, es decir, lo que se aprendió. Una vez que se termine esta investigación, se debe de buscar a cada uno de los participantes de esa investigación para decirles qué fue lo que se aprendió y entregarles, en dado caso, pues un informe escrito sobre cuáles fueron los resultados de ese protocolo de investigación. Ahora les voy a hablar rápidamente sobre conductas inapropiadas, que es un tema muy importante en temas de investigación, porque ahorita hablamos en cuanto al protocolo, cuáles eran pues los puntos que deben de encontrarse y cuál es la información que se tiene que proporcionar a los sujetos de investigación, pero ahora vamos a hablar sobre las conductas del propio investigador. ¿No? Primero comencemos con la definición de qué es una conducta inapropiada. En Estados Unidos las definen como fabricación, falsificación o plagio en el momento de proponer, de realizar, de revisar investigaciones o al momento de reportar resultados. Fabricación se define como inventar datos o resultados y registrarlos o reportarlos. Falsificación se refiere a manipular materiales de investigación, equipo o procesos o cambiar o omitir datos o resultados de forma que la investigación no esté adecuadamente representada en un registro o en una publicación. Y el plagio se refiere a la apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin dar el crédito correspondiente. Existen otras definiciones de otros países, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos y Gran Bretaña han optado por definiciones que son más abiertas. El Comité Noruego sobre Deshonestidad Científica define conductas inapropiadas como todas las desviaciones serias de la práctica de investigación al proponer, realizar y reportar investigaciones. La Conferencia Británica para el Consenso llevado a cabo en el año 2000 define una conducta inapropiada de una manera muy dura, fíjense, dice, conducta intencional o no de un investigador que carece de buenos estándares científicos y éticos. Es decir, que si uno, no necesariamente a propósito, sino por desconocimiento o por un error real, hace una investigación que carece de estándares científicos altos y éticos, y eso deriva en una investigación mal hecha, pues entonces eso sería considerado como una conducta inapropiada para esta conferencia británica. En cuanto a las desviaciones serias de las prácticas de investigación aceptadas, estas son conductas que no son tan fuertes como hacer un plagio o fabricación o falsificación de datos, sin embargo, también son conductas que son mal vistas y que deben de evitarse a toda costa. Una de ellas es el mal uso de técnicas gráficas o estadísticas para engañar. Fíjense que estos dos gráficos, estas dos figuras, tienen exactamente los mismos números, pero en el caso de la figura de la izquierda se utilizó un modelo en tercera dimensión y con una manera de presentar los datos para hacer creer que los datos iban en franca disminución, ¿no? Por ejemplo, la barra del año 1997 que está coloreada en morado se ve más pequeña que la barra de 1995 que está coloreada en rojo. Si vemos los datos de frente, podemos observar que los datos son exactamente los mismos en el año 1995 y 1997. Y esto se hizo con la plena intención de engañar. Eso es lo que debe de evitarse.
¿no? Por ejemplo, otra forma de engañar a las personas que debe de evitarse es alargar el eje de las Y's. Fíjense qué diferentes se ven estos gráficos, aun cuando tienen exactamente los mismos números, ¿no? Los gráficos del lado izquierdo se ve que prácticamente no hay cambios en esos datos porque se está viendo en el eje de las Y's saltos, por ejemplo, en la gráfica roja de 5 en 5 unidades o en la gráfica de la línea azul de 500 en 500 unidades. Si yo modifico ese eje de las Y's, vean cómo puedo hacer que parezca que hay un incremento muy grande en la línea roja o que hay todo un cambio de una meseta en la gráfica con la línea azul. Esto debe de evitarse para tratar de engañar a las personas. Aquí podemos observar un ejemplo de una investigación que fue retractada. Si se fijan, tenemos resaltado en color rojo abajo que dice que se retractó esta investigación por algunas preocupaciones que fue en relación con el tamaño de muestra reportado. Cuando el cálculo de tamaño de muestra también está mal hecho, pues son técnicas estadísticas que están mal utilizadas y eso también es una desviación seria. Hay muchas publicaciones que han sido retractadas justamente por este tipo de desviaciones. Otra desviación es la doble publicación. Aquí tenemos esta investigación sobre factores de riesgo en pacientes con críticamente enfermos de Kim H, Chow O M, Chow H y Kim J Y. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se hizo la retracción de esta investigación para pues explicando que es una doble publicación de una publicación que fue hecha previamente. Algo que es muy importante es conocer cuáles son los criterios para ser un autor con todas las de la ley. El aceptar una autoría o dar una autoría no merecida se considera una desviación seria. Por ejemplo, para darles una idea de qué es lo que hace que una persona tenga una autoría merecida, pues deben de contar con estos tres puntos. Lo primero es que deben de haber hecho contribuciones sustanciales a la concepción y al diseño de la investigación, a la adquisición de los datos o al análisis e interpretación de los datos, es decir, con alguna de estas tres partes, es decir, el crear y diseñar el estudio o adquirir los datos o analizar e interpretar, ya se cumple con el primer punto. Si alguien solamente les ayudó con el análisis estadístico, pero no en la interpretación de los datos, es decir, si ocuparon la ayuda de algún estadista, no quiere decir que esa persona sea un coautor. Ahora, el segundo punto es que deben de haber participado ya sea en la escritura del borrador o haber revisado críticamente el artículo y haber hecho contribuciones intelectuales relevantes. Revisar solamente la ortografía o corrección de estilo no se considera una aportación intelectual. Entonces, si no hicieron una aportación intelectual, no se cumple con este segundo punto. Y el tercero, pues, dar la aprobación sobre la versión final de ese manuscrito. La negligencia en los procesos de investigación es otra desviación seria, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo sobre un artículo que fue retractado porque los kits que se utilizaron para hacer los análisis de laboratorio ya habían expirado. Entonces, esa es una negligencia en los procesos de investigación en cuanto al control de calidad. Algunas otras desviaciones serias pues, son el guardado inadecuado de registros, destrucción o robo de propiedad, interferir con el reporte de una conducta inapropiada, acusar falsamente de conducta inapropiada, violaciones a las normas de seguridad de laboratorios, violaciones a las reglas de investigación con animales, violaciones a los derechos de los sujetos de investigación, fraude y mal uso con fondos de investigación, entre otras. Y bueno, pues hay varios antecedentes relevantes que es importante conocer sobre investigadores que han cometido fraudes, como este caso tan sonado de Juan Woo-suk de la Universidad de Seúl, que él pues fue un investigador que fabricó mucha de su investigación
En el año 2005 afirmó haber producido células madre a partir de células adultas y pues su investigación había dado la vuelta al mundo, pero también fue un caso muy sonado que pues cuando se supo que había sido un fraude científico, también eso dio la vuelta al mundo, porque nadie pudo replicar sus resultados y inclusive este investigador terminó en la cárcel. Otro caso muy sonado fue del Instituto Sloan Kettering en Nueva York, que pues todo el mundo hemos escuchado de este instituto que es muy, muy famoso, en donde el investigador William Summerlin afirmó haber trasplantado córneas de conejos y haber trasplantado piel de ratones blancos, y lo que hizo fue una forma de lo más burda y vulgar dentro de las investigaciones. Lo que hizo fue pintar con Sharpie a los ratones. Básicamente, se dieron cuenta porque alguien pudo despintar con alcohol a uno de los ratones que él dijo que había logrado trasplantar. Y bueno, pues yo creo que uno de los fraudes que más consecuencias ha tenido en la historia de la medicina ha sido el de la vacuna, de la vacunación y autismo de Andrew Wakefield. Andrew Wakefield fue el autor de una investigación que dio la vuelta al mundo, en donde con una investigación con las historias médicas de 12 pacientes, dijo que había una relación fuerte entre la vacunación y el desarrollo de autismo en niños, lo cual causó pues movimientos antivacunas en la sociedad e inclusive hemos llegado a tener ahora enfermedades que han reemergido después de que habían sido consideradas como erradicadas debido a esta ola antivacunación a partir de esta investigación. Entonces, para que vean que tener un mal comportamiento puede llegar, desviaciones serias, fabricación y falsificación de datos, puede llegar a tener pues implicaciones sumamente importantes y hacer mucho daño, por lo cual pues los invitamos a tener una conducta impecable y sumamente responsable cuando estemos hablando de sus tesis y de sus investigaciones. Y bueno, pues finalmente los invito a tomar el curso de NIH que es gratuito. Pueden tomar estos datos y con este curso ustedes pueden tener al final un certificado que los avala para poder tener por lo menos los conocimientos básicos para poder hacer una investigación. Muchas gracias por su atención.